aquí yo quisiera sugerirles que tengamos la mente abierta. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Si Estado mafioso no les parece apropiado, pueden buscar otro que quizás resulte menos controversial. Lo cierto es que estamos ante el advenimiento, el surgimiento de un nuevo tipo de Estado que están articulándose internacionalmente en alianzas básicamente contra lo que es su enemigo principal, que no es exactamente el capitalismo, como lo habrían sido los regímenes comunistas. Son las sociedades abiertas, liberales, con Estado de Derecho, que interrumpen sus actividades con el comercio ilícito, con las actividades ilícitas, y ese es el enemigo principal. Esa es la razón por la cual uno de estos iluminados del socialismo del siglo XXI llega al poder en alguna parte, lo primero que expulsa no es a la oficina de la estación CIA, es a la DEA, porque esa sí es para ellos un obstáculo, es un problema. ¿Dónde estaba Francis Fukuyama en Cuba cuando cayó la Unión Soviética y todos pensaban que Cuba iba inevitablemente hacia una democracia? Bueno, estaba ausente. Estaba ausente porque estaba explicándonos lo que venía con los ojos del siglo XX. Y entrando ya en la tercera década del siglo XXI, no podemos cometer el mismo error. Mi país, Cuba, está en este momento en una crisis sistémica estructural generalizada. O sea, lo que todo el mundo vio como una gigantesca crisis que iba a acabar con el Estado comunista en los años 90, era una crisis financiera, era una crisis económica porque había desaparecido la fuente principal de créditos y subsidios de la economía cubana. Pero en este momento la crisis es política, ideológica, económica, y han colapsado todos los principales sistemas que soportan la sociedad cubana y la vida cotidiana. El sistema energético, el sistema de producción de alimentos, el sistema de transporte. Y hay un fenómeno también con los servicios icónicos de la sociedad cubana socialista, que eran la salud y la educación. La nueva oligarquía que ha emergido en Cuba, en este nuevo estado de nueva naturaleza, que yo llamo mafiosa, repito, invito a cualquiera a ponerle otro nombre, no tengo dificultad con eso, el problema es entender que es nueva, se ha desentendido de los compromisos sociales del antiguo Estado comunista. A ellos no les importa el desarrollo nacional, a ellos no les importa mantener un servicio público de salud decente, a ellos no les importa mantener un sistema de educación decente, a ellos solamente les importa incrementar sus ganancias en la empresa que domina el 60% de la economía cubana y que es controlado por esa oligarquía opaca. Esa empresa no es cubana, se llama Gaesa, dicen que es militar y en realidad está registrada en Panamá como empresa panameña. Sus accionistas no son visibles, aunque tenemos más o menos un organigrama de quiénes son. Y no puede ser auditada, oigan bien, el 60% de las operaciones económicas y financieras en Cuba, controlado por esas empresas, no pueden ser auditados ni por el Buró Político, ni por la Asamblea del Poder Popular, ni por la Contraloría de la República, ni por el Consejo de Estado, ni por el Consejo de Ministros. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cambio esencial en la economía política del país. El poder ya no está donde estaba, el poder está en manos de una clase oligárquica, cleptocrática, opaca, que no invierte en desarrollo nacional, sino en ampliar sus negocios. Y sus negocios están conectados con todos los elementos ilustres a los cuales ellos se referían antes. Cuando, por ejemplo, Gaesa, en el año peor de la pandemia, invierte más de 4.000 millones de dólares en hoteles de lujo, teniendo más de la mitad de la capacidad habitacional de los hoteles en Cuba vacía, en un momento en que no hay turismo por la pandemia. Y en el país, el gobierno, que virtualmente lo que administra allá, lo que le han dejado son unos rastrojos económicos de industrias ineptas, obsoletas, que no generan nada, invierte 56 millones de dólares en salud pública en medio de la pandemia. Y la gente muere por falta de balones de oxígeno, por falta de ambulancia.
¿Cuál es la inversión en desarrollo nacional que trae esta empresa panameña controlada por militares y civiles cubanos que no se sabe quiénes son, pero sabemos dónde está radicada? Esto es otro país, señores. Esto no tiene nada que ver con el Estado comunista, con las fantasías de la izquierda aquí liberal, no tiene nada que ver con las fantasías de los radicales latinoamericanos. Estamos ante un nuevo tipo de Estado. Y ese Estado ha colonizado Venezuela, con respeto para los venezolanos, controla a través del Servicio de Inteligencia Nicaragua, controla igualmente las actividades en Venezuela, controla las actividades en conexión con el narcotráfico que está ligado a Evo Morales en Bolivia y maneja economías de millones de dólares que ellos lavan. Hace rato que ellos dejaron el negocio de pasar droga por Cuba porque por poco se queman en el año 89, cuando el gran escándalo. Ahora simplemente sobrefacturan y lavan capital. ¿Cómo fue la construcción del puerto de Mariel? Eran 950 millones de dólares lo que facturaron, cuando habían tenido un contrato con una empresa en Dubái que le hacía la construcción por 350. ¿A dónde fue a parar la diferencia? A Odebrecht. ¿Y cómo manejaron ese dinero? Una parte para ti y una parte para mí. Ok, entonces eso es lo que les quiero dejar. Ustedes razonen sobre eso.